Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. Ese fue el mensaje que recibí de mi madre, mientras yo estaba trabajando. Lo leí. Sonreí. Y respondí, sin drama. Qué curioso lo valientes que se sienten, jaja. 2 días después, el abogado de ellos me escribió. Tenemos un problema. Llame urgente. ¿Y yo? Solo miré la pantalla y seguí tomando mi café. Porque para ellos, ya era demasiado tarde. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Me llamo Camila Rosario. Tengo 32 años, y hasta hace poco creía que había hecho todo bien. Que ser una buena hija era suficiente para recibir amor. Para recibir respeto. Para ser vista. Era un miércoles cualquiera. Acababa de salir del trabajo, con el cuerpo cansado, la mente ocupada en la hoja de presupuesto de la empresa, y un dolor de cabeza que llevaba 3 días creciendo sin explicación. Lo único que quería era llegar a casa, darme una ducha caliente, ponerme ropa cómoda e ir a visitar a mis padres. Pensaba llevarle unas frutas a mi mamá, que decía estar con la presión inestable. Me preocupaba. Me senté en una banca a esperar el bus. Abrí el celular por costumbre. Había un solo mensaje, pero me congeló la sangre. Cambiamos las cerraduras, ya no confiamos en ti. Corto. Frío. Sin contexto. Como si yo fuera una extraña. Me reí. Pensé que era una broma. Un error. Que mi mamá había enviado el mensaje a la persona equivocada. Llamé. Sonó 3 veces y colgó. Volví a intentar. Nada. En el cuarto intento, contestó mi papá. Su voz sonaba apagada, tensa. Con una mezcla de vergüenza y resignación. Es mejor que lo aceptes, Camila. La casa ahora es de Alondra. Tú ya hiciste suficiente. Cerré los ojos. Me temblaban las manos. La casa ahora es de Alondra. Mi hermana menor. La princesita de la familia. La que siempre lo tuvo todo, incluso cuando no lo merecía. La que rompía cosas y nunca las arreglaba. La que mentía y terminaba siendo protegida. La que salía en todas las fotos familiares con sonrisas perfectas y palabras bonitas, mientras yo, era la que hacía el trabajo sucio. Esa casa tenía historia. Yo crecí ahí. Vi a mi padre arreglar el techo con sus propias manos, a mi madre forrar los gabinetes con papel adhesivo cuando no alcanzaba para muebles nuevos. Cuando estaban por perderla, me llamaron a mí. Me hicieron sentir necesaria. Imprescindible. Y Camila, si perdemos esta casa, no tenemos a dónde ir. Yo pagué. Sin preguntar, sin dudar. Durante 2 años cubrí las cuotas del crédito. Hice trabajos extras, vendí mi auto, me atrasé con mis propias cuentas, cancelé vacaciones. Nunca pedí nada a cambio. Era mi familia. Lo hice por amor. Por deber. Por esa culpa que llevamos las hijas útiles. Y ahora, me expulsaban por mensaje. No lo pensé. Tomé un taxi y fui corriendo hasta allá. La llave ya no servía. Forcé la cerradura. Nada. Toqué. Grité. Mi madre apareció por la ventana del segundo piso, como si todo fuera una escena de teatro. No hagas un escándalo, Camila. Tu hermana necesita estabilidad. Yo pagué esa casa, mamá. Y tu hermana está esperando un hijo. Ella lo necesita más que tú. Además, tú siempre fuiste independiente. Casi me desmayé. ¿Alondra? ¿Embarazada? ¿Saben que está con un hombre casado? Eso no te incumbe, respondió, con esa voz suave que usaba para disfrazar el veneno. Sentí que el suelo desaparecía. Me quedé de pie por inercia. Mi papá no dio la cara. Se escondió en alguna habitación. Alondra, desde el balcón, sonrió. Una sonrisa arrogante. Como quien recibe un trofeo sin haber competido.
Como quien sabe que ya ganó antes de empezar. Me di la vuelta. Caminé en silencio hasta el taxi. Lloré en el asiento por 30 minutos. Pero ese llanto no era de tristeza. Era el principio de algo nuevo. No iba a terminar así. En las semanas siguientes, dejé de pagar el crédito. Sabía que nadie más podía hacerlo. La casa estaba a mi nombre. Ellos no lo sabían. Jamás se tomaron el tiempo de leer los papeles que firmaron. Confiaban en que yo no me atrevería. Pensaban que seguiría siendo la misma de siempre. Alondra empezó a publicar en redes que estaba decorando la habitación del bebé. Pintura color pastel. Cortinas nuevas. Agradecimientos públicos a los mejores padres del mundo por darle el mayor regalo de todos, un hogar para su hijo. Solo yo sabía la verdad, no era un regalo. Era el fruto de mi sacrificio. De mis noches sin dormir. De mis cuentas vacías. De mis renuncias. ¿Querían guerra? Iban a conocer a una Camila que jamás imaginaron. No la hija obediente. No la hermana complaciente. No la mujer que calla. Y esta historia, que comenzó con un mensaje cruel, va a terminar con una explosión. Porque la hija olvidada era quien en realidad lo sostenía todo. Y ahora, lo iba a derrumbar. Desde niña, yo era la responsable. Si Alondra sacaba malas notas, yo tenía que estudiar con ella. Si papá se enojaba, yo lo calmaba. Si mamá se deprimía, yo le preparaba té, le limpiaba la casa, le hacía compañía. Yo era la hija útil. Alondra era la hija adorada. Intocable. Mimada. Una vez, a los 14 años, me fracturé la muñeca ayudando a mover muebles con mi papá. Lloré del dolor. Mi madre dijo, no seas exagerada. Si estuvieras en la escuela, ni te quejarías. Pasé 2 días así, hasta que la directora del colegio la obligó a llevarme al hospital. Fractura. 2 tornillos. Mamá se disculpó, con el médico, por hacerle perder el tiempo con tonterías. Y eso fue solo el comienzo. Con el tiempo, me acostumbré a que todo girara alrededor de Alondra. Cuando terminó el colegio y se cambió de carrera 3 veces, nadie le dijo nada. Cuando yo dudé en cambiar de posgrado, papá me llamó irresponsable. Cuando terminé la universidad, no pude hacer una pasantía en el extranjero porque mi hermana estaba pasando por una ruptura y no podía quedarse sola con mamá. Tú eres fuerte, Camila. Tu hermana no. Siempre el mismo discurso. Me calaban esas palabras como cuchillas, pero las aceptaba. No tenía opción. Siempre fui la que resuelve. Por eso, cuando papá me pidió ayuda con la hipoteca, no dudé. Era una extensión del mismo papel de siempre. Y yo respondí como siempre, diciendo que sí. Que yo podía. Que lo hacía por todos. Pero ahora, cada centavo que pagué había sido convertido en tapetes nuevos, cuna de lujo, aire acondicionado en la habitación de la nueva reina de la casa. Ni una placa. Ni una mención. Solo silencio. Olvido. Lo peor no fue eso. Fue ver a mamá publicar en redes una foto con Alondra, abrazadas en la cocina recién renovada, diciendo, mi orgullo más grande. La que me da razones para seguir luchando. Yo no aparecía. Ni en una mención. Ni una nota de agradecimiento. Nada. Me encerré en mi apartamento por días. Sin responder mensajes. Sin hablar con nadie. Ni con Julián. Apagué el celular. Dormía poco. Comía menos. Caminaba por la casa con la sensación de estar flotando. Hasta que él vino a buscarme. No puedes dejar que te quiebren así, me dijo, tomando mi mano. No eres tú quien tiene que avergonzarse. Son ellos. Y ahí, por primera vez, solté todo. Lloré como una niña. Le conté cosas que había enterrado hace años. Cosas que nunca dije. Que nunca me permití sentir. Él no me juzgó. Solo me abrazó. Me preparó sopa. Me escuchó en silencio.
Y si tú quieres pelear, yo estoy contigo, me dijo después de horas de desahogo. Y yo quería. Iba a pelear. Con inteligencia. Con estrategia. Con todo lo que me negaron, dignidad. Porque yo no era menos por no ser la favorita. Era más fuerte por nunca haber sido elegida. Una tarde, revisando una caja vieja con cartas, diplomas y álbumes familiares, encontré algo que me congeló el alma. Un testamento sin firmar. Fechado hacía 3 años. En él, mis padres dejaban todo a nombre de Alondra, por ser la hija que ha estado presente. Lo escribieron mientras yo les pagaba las cuentas. Mientras yo me desvivía. Mientras sacrificaba mi juventud para que ellos no perdieran lo suyo. Eso fue la gota final. Llamé a una abogada amiga de la universidad. Le conté todo. Desde la hipoteca hasta el mensaje cruel de cambiamos las cerraduras. Ella me miró fijo. ¿Quieres luchar por tus derechos o solo vengarte? Pensé un segundo. Y respondí. ¿Y si hago las dos cosas? Ella sonrió. Y dijo. Entonces empecemos. Alondra no perdió el tiempo. 2 semanas después de echarme, organizó un baby shower temático en el jardín de la casa. Globos dorados, un mural con su nombre, fotógrafos, invitados importantes. Y por supuesto, transmisión en vivo por redes. El evento parecía sacado de una revista de lujo. Todos fingían sonreír. Todos menos yo. Vi todo desde el celular. Mamá, sonriente, levantando la copa sin una gota de culpa. Papá fingiendo estar feliz. Alondra luciendo como una reina embarazada, vestida de blanco y rodeada de flores. Como si nada hubiera pasado. Como si la casa no estuviera manchada de traición. Este bebé viene al mundo en el hogar más lleno de amor que podría tener, decía. Hipócrita. En un momento, uno de los invitados levantó la copa y brindó por la familia Rosario, que demuestra lo que es el verdadero amor incondicional. Casi vomité. Me temblaban las manos. Sentía rabia, impotencia, pero también claridad. La misma claridad que uno siente antes de saltar. Antes de decir basta. Mi abogada me ayudó a redactar una carta formal. Solicité una mediación legal para discutir la titularidad de la casa y presenté pruebas del crédito. Firmas. Recibos. Transferencias. Todo en regla. El expediente era sólido. Irrefutable. Cuando recibieron la notificación, me llamaron. Mamá, gritando. ¿Cómo te atreves? ¿Quieres arruinar la llegada de tu sobrino con demandas? Quiero recuperar lo que es mío. Nada más. Y siempre tan fría, igual a tu tía Maribel. Por eso murió sola. Prefiero morir sola que vivir rodeada de hipócritas. Colgué. No iba a permitir más chantaje emocional. Esa técnica ya no funcionaba conmigo. Esa noche soñé que estaba entrando en la casa con un mazo en la mano, y cada golpe derribaba una mentira. Me desperté con sudor frío. Julián estaba a mi lado. Camila, si esto te está haciendo daño, podemos parar. No quiero parar. Quiero terminar lo que empecé. Julián me ayudaba a organizar documentos, recibos, transferencias bancarias. También me animó a grabar un video privado contando toda la historia, por si algo llegaba a pasarme. No confíes en que jugarán limpio, Camila, me dijo. La gente así no se detiene ante nada. Y él tenía razón. Esa misma semana, alguien rayó la puerta de mi apartamento con pintura roja. Traidora. Acompañado de una nota anónima. No te metas donde no te llaman. No tienes familia por algo. Presenté una denuncia policial. Tenía miedo. Pero también coraje. Porque cuando ya no tienes nada que perder, también pierdes el miedo. Alondra me escribió por WhatsApp. Estás arruinando todo, Camila. Mamá no para de llorar. ¿Qué ganas con esto? Es la verdad. Y justicia. Y siempre fuiste la resentida.
Por eso nadie te quiso nunca. Por eso aprendí a quererme sola. Y por eso ya no les tengo miedo. Silencio. Días después, mamá me esperó afuera del trabajo. Tenía los ojos llorosos, pero la voz venenosa. Una mezcla de drama y manipulación. O vas a destruir esta familia por egoísmo. Esta familia ya estaba podrida. Yo solo estoy sacando la basura. Se fue sin decir más. Pero sus palabras no dolieron. No esta vez. Estaba blindada. En medio del caos, comencé a recibir mensajes de gente que conocía. Vecinas. Compañeras de colegio. Mujeres que decían, yo viví algo parecido, gracias por no quedarte callada. Algunas incluso ofrecieron testificar a mi favor, recordando episodios en los que yo ayudé a la familia mientras Alondra ni aparecía. La audiencia preliminar fue marcada para el mes siguiente. Mi abogada dijo que el juez había aceptado revisar todos los documentos. Que teníamos una base sólida. Que lo peor ya había pasado. Pero yo sabía que apenas comenzaba. En esos días, comencé a escribir. Un diario. Una carta. No para los demás. Para mí. Para recordarme por qué luchaba. Para no olvidar lo que viví. Lo que sentí. Lo que me quitaban cada vez que me pedían callar. Era solo el comienzo. Y yo ya no era la hija útil ni la olvidada. Era la mujer que estaba a punto de recuperar su nombre, su valor y su casa. Y esta vez, nadie iba a callarme. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que pensaba. Me vestí con lo más sobrio que tenía, recogí mi cabello en una coleta firme y me puse el collar que me regaló mi abuela antes de morir. Quería sentirme fuerte. Y recordarla me daba eso. Su memoria me daba fuerza. Me anclaba al propósito. Julián me acompañó. Diana, mi abogada, ya nos esperaba en la puerta del tribunal. Me abrazó sin decir mucho. No hacía falta. Su presencia era una promesa, no está sola. Alondra llegó tarde, como siempre. Lucía pálida, con gafas oscuras, y un vientre más abultado. Mamá iba con ella, vestida de negro, como si fuera la víctima de una tragedia que ella misma causó. Papá no apareció. Nunca lo hizo cuando más se necesitaba. Un patrón que ya no dolía, solo confirmaba todo. Nos llamaron. Pasamos. El aire en la sala era espeso. El juez era serio, seco, sin rastro de simpatía. Me hizo varias preguntas, que respondí una por una, con voz firme. Diana presentó los documentos, los pagos, los mensajes. Todo. La verdad, por fin, puesta sobre la mesa. Del lado de Alondra, su abogado apenas podía sostener la versión que intentaban vender. Y mi clienta fue sorprendida por una transferencia de la propiedad que creía simbólica. Siempre entendió que la casa era un regalo. Un regalo con recibos, cuotas mensuales, y planilla de crédito firmada por mi clienta. Intervino Diana, con el temple de un cuchillo. Silencio. Un silencio que pesaba como piedra. La sala respiró hondo. El juez levantó la vista y pidió una pausa. Yo salí al pasillo, con las piernas temblando. Alondra se me acercó. Murmuró. «O vas a arrepentirte, Camila. Lo juro por lo más sagrado». La miré, con una calma que no sabía que tenía. Ya me arrepentí de haberlas ayudado alguna vez. Y me fui. Me alejé sin mirar atrás. Cada paso era una afirmación de que ya no era la misma. Esa noche, Diana me llamó. El juez había emitido una orden provisional de restricción. Nadie podía alterar la casa, ni mudarse sin autorización hasta que se resolviera todo. Era un respiro. Una pausa en medio de la guerra. Había ganado una pequeña batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Llamadas, trámites, reuniones. En cada paso sentía la mirada invisible de mi madre y Alondra. Sabía que no se quedarían quietas. Mamá hizo una publicación en redes hablando de hijas ingratas que destruyen familias,
con una foto antigua de nosotras abrazadas. Cientos de comentarios la apoyaban. Gente que no conocía la historia. Gente que solo veía a una madre dolida. Pero también, por primera vez, empecé a recibir mensajes privados de otras mujeres. Voces desconocidas, pero familiares. Con el mismo dolor. Con la misma herida. Y eso me sostuvo. Estoy pasando por algo parecido. Gracias por no callarte. Eres más valiente de lo que crees. Cada mensaje era una chispa. Un abrazo virtual. Un eco de resistencia. Julián me abrazó una noche y me dijo: estás abriendo un camino que muchas quisieran tener el coraje de recorrer. Lloré en silencio. No por debilidad. Por dignidad. Porque ya no lloraba por ellos. Lloraba por mí. Por todo lo que me negaron. Por lo que por fin estaba tomando. Había pasado toda mi vida intentando agradar, ser útil, cumplir. Ahora, por fin, estaba siendo libre. Y el siguiente paso sería el más importante. Una semana después de la audiencia, la tensión estaba en el aire como un veneno invisible. Me levantaba con el corazón acelerado. Soñaba con pasillos interminables, puertas que no abrían, voces que susurraban mi nombre para luego reírse desde la oscuridad. Dormir ya no era descanso. Era una guerra dentro de mi mente. Empecé terapia. No por debilidad, sino porque no quería cargar sola con años de heridas. La psicóloga me dijo algo que quedó grabado en mi piel. A veces no sanamos por falta de amor, sino por exceso de culpa. Y era verdad. Me sentía culpable por no haber gritado antes. Por haber sostenido a una familia que solo me usaba. Por no haber sido la hija perfecta, aunque ni siquiera sabía qué significaba eso. La culpa es silenciosa, pero pesa más que el rencor. Un día, Diana llegó a mi casa con una carpeta gruesa y los ojos brillantes. Esto va a cambiar el caso. Eran correos. Conversaciones filtradas entre Alondra y mamá, organizando cómo forzarme a firmar una supuesta donación de la casa. También había mensajes al banco donde mamá se hacía pasar por mí. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, en shock. Un denunciante anónimo. Alguien del entorno de tu hermana. Me senté. El aire me faltaba. Las manos me temblaban. No era solo traición. Era un plan. No estás sola, Camila. Hay gente que sí ve quién eres. Lloré. Como una niña. Como la niña que fui y que solo quería que su mamá la viera. Que no la usara. Que no la traicionara. Diana me sostuvo la mano, sin prisa. Me dio tiempo para procesar. Para respirar. Diana presentó los nuevos documentos al juzgado. La reacción no se hizo esperar. El juez emitió una nueva orden que congelaba cualquier intento de venta, alquiler o modificación de la propiedad. También inició una investigación por suplantación de identidad. Alondra estalló. Publicó en redes que yo era una envidiosa que no superaba su infancia. Dijo que inventaba todo por atención. Manipuló fotos. Editó videos. Pero entonces, cometió un error. Subió un video. En él, sin darse cuenta, mostraba una conversación con mamá en la pantalla del celular. Una parte del mensaje se leía claramente. Cuando Camila firme, cambiamos la cerradura y la dejamos fuera. Ya está débil, va a ceder. La gente reaccionó. Empezaron a preguntarle cosas. A dejar de aplaudirle. A notar que algo no cuadraba. La burbuja de perfección comenzó a pincharse. Y cada palabra suya la enterraba más. Mientras tanto, mi abuela paterna, que llevaba años sin hablarme por influencia de mamá, me llamó. Hijita, yo no sabía todo esto. Me dijeron que tú los habías abandonado. Nunca dejé de ayudarlos, abuela. Solo que esta vez, me ayudé a mí primero. Lloramos juntas. Me pidió perdón. Y en ese momento supe que mi voz estaba llegando más lejos de lo que imaginaba. Que ya no era una historia aislada. La prensa local empezó a cubrir el caso.
La hija que pagó la casa y fue echada como una extraña. Los comentarios se dividían. Algunos me llamaban conflictiva. Otros, heroína. Las redes estallaban. Cada día alguien más compartía mi historia. La verdad tenía eco. Pero yo ya no buscaba aprobación. Buscaba justicia. Y la estaba consiguiendo. Una tarde, mientras miraba por la ventana, sentí algo nuevo. Paz. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque por fin sentía que tenía el control de mi propia historia. Y eso valía más que cualquier reconocimiento familiar. Julián me abrazó por la espalda. No te lo he dicho lo suficiente, pero estoy orgulloso de ti. Y gracias. Por estar. Por creer. Y siempre creí en ti. Solo que ahora, el mundo también lo está haciendo. Sonreí. Y supe que el final estaba cerca. Y sería mío. No escrito por otros. No dictado por chantajes ni manipulaciones. Sería el final de Camila Rosario. Y nadie iba a borrarlo. El día del veredicto amaneció gris. Era como si el cielo también contuviera la respiración. Me vestí con calma. No por indiferencia, sino porque entendí que no necesitaba disfrazarme de fortaleza. Ya era fuerte. Cada cicatriz lo probaba. Cada silencio tragado. Cada lágrima contenida. Todo había servido para llegar aquí. Diana pasó a buscarme. En el camino, me entregó una carpeta. Es la resolución preliminar. Quieren entregártela en la audiencia, pero mereces leerla antes. Ganaste, Camila. La casa vuelve a tu nombre. Sin condiciones. Sentí que el mundo se detenía. Miré por la ventana y las lágrimas corrieron solas. No era tristeza. Era alivio. Era una liberación que dolía, pero que también curaba. ¿Y ellas? Pregunté con voz baja. Y el juez ordenó una investigación por fraude, suplantación de identidad y coacción. El Ministerio Público ya está actuando. No lo celebré con gritos. Lo hice en silencio. Con el alma. Era justicia. No venganza vacía. Era reparación. Era el cierre de una herida antigua. La sala del juzgado estaba llena. Esta vez, sí fue papá. Sentado en el fondo, sin levantar la vista. Alondra evitaba mirarme. Mamá tenía la misma expresión de siempre, altiva. Pero ahora, con grietas. Con miedo. Con la conciencia pesada. El juez leyó el fallo. Breve. Firme. Irrefutable. Se restituye la propiedad a su legítima dueña. Se iniciarán procedimientos legales por falsificación y manipulación contra las ciudadanas Rosario y Alondra Rosario. Silencio. Diana me apretó la mano. Yo solo asentí. No lloré. No temblé. Me mantuve erguida. Porque ya no necesitaba demostrar nada. Solo seguir. Al salir del tribunal, no hubo prensa. No quise cámaras. No era una historia para viralizar. Era una vida recuperada. Una dignidad restituida. Me detuve frente a la casa. La casa que había reconstruido con mis manos, y que intentaron robarme con sonrisas falsas. Con discursos vacíos. Con promesas que eran trampas. Entré sola. Cada rincón parecía más pequeño. O quizás yo ahora era más grande. Más consciente. Más libre. El aire olía distinto. A renacimiento. Me senté en el suelo del salón. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y sentí algo que no conocía desde hacía años. Paz. Alondra fue llamada a declarar días después. Mamá intentó apelar, pero el juez negó toda revisión. Los documentos eran contundentes. Las mentiras, expuestas. El disfraz, caído. Papá me escribió un mensaje. No supe defenderte. Perdón. No respondí.
Algunas palabras llegan tarde. Y otras ya no curan. El daño estaba hecho. El silencio también era una respuesta. Un mes después, cambié las cerraduras. Otra vez. Pero esta vez, por elección propia. Con mis manos. Con convicción. Pinté las paredes. Replanté el jardín. Doné los muebles viejos. Empecé de cero. No porque quisiera olvidar, sino porque merecía elegir cómo recordar. Y en la puerta, colgué un letrero pequeño. Aquí vive una mujer que no se dejó vencer. Hoy, al mirar atrás, no me reconozco del todo. Aquella Camila que callaba, que cedía, que temía, fue la que sobrevivió. Pero esta es la que vive. Con la frente en alto. Con la voz firme. Y si alguien me pregunta cómo empezó todo, solo digo. Con una cerradura cambiada, y una verdad que se negó a morir. Porque esta historia no fue solo una venganza. Fue una resurrección. Y yo, volví para quedarme.